Seguimos en Claves Económicas por NSTV. Recibimos ahora en la mesa a la economista Florencia Carriquiri de la consultora Deloitte. Bienvenida, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Florencia, ustedes presentaron en los últimos días la última encuesta de expectativas empresariales. Persiste un escenario pesimista, aunque ese pesimismo se moderó respecto a la medición anterior. ¿Cuál es la visión global que tienen los empresarios de la situación económica del país? Bien, en general, como decís y como pusimos allí en el título del informe, persiste más bien un clima de pesimismo en relación a lo que está sucediendo en la economía en general. La evaluación que hacen los empresarios en relación a la situación económica, comparándola con un año atrás, es bastante negativa. Más del 90% de los empresarios señala que la economía está peor, la situación económica general es peor hoy que hace un año atrás. Y en el mismo sentido, cuando le preguntamos en relación al clima de inversiones en particular, 77% de los empresarios señala que también el clima de inversiones se ha tendido a deteriorar en este último año. A ver, es, como decíamos recién, una situación similar, levemente o peor simplemente, a la que veíamos en la edición de octubre del año pasado, cuando vimos realmente sí el quiebre en el marco de expectativas. Si bien desde que comenzamos este relevamiento venimos viendo un gradual deterioro en estos indicadores, es claro que en octubre del año pasado es cuando vimos el quiebre más notorio y bueno, que se sostuvo en esta última edición realizada entre abril y mayo de este año. Tenemos una gráfica para ver precisamente la evolución del clima de negocios, ¿no? Lo que están viendo en el clima de negocios los empresarios que operan en Uruguay. Y ahí vemos claramente la medición que marca un 19% de evaluación positiva, ¿no? Bueno o muy bueno. Sí, cuando le preguntamos justamente, más allá de si está peor o mejor que un año atrás, cómo valoran en términos más absolutos el clima de inversiones, y le damos 5 opciones, muy malo, malo, regular, bueno o muy bueno, las valoraciones positivas, es decir, los que responden bueno o muy bueno, son menos del 20% en estas últimas 2 ediciones se ha mantenido en ese algoritmo que, como se ve en la placa, marca realmente los menores niveles de la serie. Estamos muy lejos de aquel 80% sí, claro, que respondían como que el clima de inversiones era bueno, muy bueno en el país allá al inicio del 2010 y estamos también lejos de lo que teníamos solo un par de años atrás. Hasta el cierre de 2014 era todavía la respuesta mayoritaria. El 55% de los empresarios hasta ese momento valoraba como bueno, muy bueno el clima de inversiones. Eso empezó a cambiar bastante drásticamente desde 2015. Ahora, va en línea con otras mediciones que muestran, por ejemplo, la visión de los consumidores uruguayos. Nosotros hacemos el seguimiento del índice de confianza del consumidor y también con lo que se ve reflejado en los números de la economía, la actividad. Sí, no, exactamente. En el informe también que publicamos decíamos un poco eso. Tampoco nos puede sorprender este deterioro. Si uno mira todas las estadísticas macroeconómicas de Uruguay de este último año, prácticamente ninguna está mostrando una mejor situación que hace un año atrás. Ni el crecimiento económico, ni la inflación, ni la situación fiscal, ni el empleo, con lo cual, de alguna manera, era esperable que los datos, que la percepción de los empresarios no esté disociada de esa realidad. Ahora, Florencia, antes de ir a la situación de cada empresa en particular, que eso también arroja datos interesantes, ¿cómo esperan que evolucionen la economía, el clima de negocios en los próximos 12 meses los empresarios relevados? Bien, allí se vio cierta moderación respecto al pesimismo que vimos en la edición de octubre del año pasado, en el sentido de que tendió a bajar de forma bastante relevante el porcentaje de empresarios que espera una peor situación económica en los próximos 12 meses. Bajó del 74 al 63%, sigue siendo un porcentaje alto, pero bajó de forma bastante importante. Y también eso tendió a reflejarse en las respuestas en relación a la propia empresa que tú señalabas recién. En general, las respuestas en relación a los próximos 12 meses son algo más favorables de lo que veíamos en la edición de octubre, que fue la encuesta en la que vimos los peores resultados en ese sentido. Para que el televidente comprenda, ¿no? El relevamiento se hace con los líderes de las empresas más importantes del país, pero es un número muy amplio, son casi 300. En esta última edición fueron unos 280 empresarios que respondieron la encuesta, son esencialmente directores o gerentes de alto rango, digamos, en las empresas y de una gran variedad de sectores. Claro. En general sí son empresas de tamaño medio grande para lo que es el tamaño de Uruguay. Y el estudio ayuda también para ir viendo
qué planes tienen esos empresarios. Y por eso es importante ver la situación particular de sus empresas, qué evaluación hacen del desempeño de sus compañías. Ahí, ¿cuáles fueron los principales resultados? Bueno, allí, como decía recién, en general vimos que las respuestas en relación a las expectativas de producción hacia adelante, por ejemplo, tendieron a tener alguna, en el margen, cierta mejora frente a lo que habíamos visto en octubre. El porcentaje de empresarios que esperan que la producción de su empresa caiga en el próximo año bajó bastante significativamente, del 25 al 20%. Tenemos gráficas para ver también la evolución que esperan los empresarios. Comenzamos por la producción, como tú decías. Y bueno, ¿no? y lo que vemos allí graficado es el saldo neto de respuestas, claro. ¿no? Es la diferencia entre los que piensan que va a aumentar y los que va a caer. En el caso de la producción, ese saldo tendió a hacerse prácticamente nulo, había sido bastante más negativo en la edición anterior, lo cual es consistente de alguna manera con una economía que está virtualmente estancada y que no se espera tenga un crecimiento muy significativo para adelante. Incluso en una perspectiva más larga, cuando le preguntamos qué espera, cuál espera que vaya a ser el crecimiento de la economía en los próximos 3 o 4 años, entre los empresarios está primando una visión de que va a haber muy poco dinamismo de la actividad económica también en un periodo más largo. Y bueno, y en ese marco, para sus propias empresas, en general no se está guardando tampoco un crecimiento muy relevante de la producción. Otro escenario en el que se ve un pesimismo que se modera, pero que sigue siendo importante, es en la inversión, ¿no? Y ahí vemos que el saldo es negativo en 16%, ¿no? Sí, en el caso de la inversión y el empleo en en sus propias empresas, en general allí sí, el porcentaje de empresarios que espera que la inversión o la contratación de personal, el empleo en sus empresas caiga, es bastante mayor que el porcentaje que espera que aumente, y de allí que los saldos son todavía levemente menores en valor, pero muy negativos en ambas dimensiones. Allí el panorama en ese sentido sigue siendo de bastante pesimismo. Ahí vemos, y es importante también, previendo lo que pueden ser las decisiones de los empresarios, ¿no? Y esto ayuda para ir viendo cuál puede ser el comportamiento en los próximos meses. De alguna manera, a ver, la utilidad del por qué medir las expectativas tiene que ver con eso, ¿no? Un mal clima de expectativas puede exacerbar o retroalimentar un estancamiento de la economía que ya estamos viendo. De alguna manera juega en contra de las decisiones de que la inversión crezca, que el empleo empiece a recuperarse. Florencia, vamos a hacer una pausa y luego vamos a hablar de la evaluación que hacen los empresarios de la gestión del gobierno y también de cuáles son los principales problemas, los principales desafíos que ellos ven para los próximos meses. Enseguida seguimos con más claves económicas por NSTV, el canal de Nuevo Siglo. Seguimos en Claves Económicas por NSTV con la economista Florencia Carriquiri de la consultora Deloitte, hablando de las expectativas de los empresarios. ¿Cuáles son los principales desafíos, los problemas que están viendo más urgentes los empresarios uruguayos? Bueno, allí desde hace un tiempo largo las principales dos áreas, digamos, donde el gobierno por un lado recibe las peores evaluaciones y donde se señala una edición tras otra que deberían ser las prioridades del gobierno, siguen siendo educación y seguridad. Eso no debería sorprendernos, porque en todas las encuestas de opinión pública claro, pasa algo del estilo. Donde sí vimos quizá una innovación o un cambio relevante respecto a lo anterior es que digamos que trepa al podio, digamos, de los elementos que se destacan, debería ser prioridad del gobierno, la situación fiscal, la corrección del déficit fiscal que tiene hoy por hoy nuestro país. Eso no venía estando dentro de los principales elementos que los empresarios señalaban el gobierno debería priorizar, y aparece en esta edición como un elemento bien relevante, porque claramente esto empieza cuando la situación fiscal empieza a ser más complicada, los empresarios empiezan a internalizar que más tarde o más temprano les van a venir más impuestos y empieza a ser, por tanto, un elemento que preocupa cada vez más, porque además, obviamente, la situación fiscal es un elemento importante también de atracción de inversiones desde el exterior, y hacen al clima de inversiones y de negocios en general, y bueno, y eso es uno de los elementos que ha ganado preponderancia. Pero en general,
en el ranking, digamos, de elementos de preocupación o de elementos que el gobierno debería priorizar, están, como decíamos, educación y seguridad primero. En este tercer lugar aparece corrección fiscal. Y hay, en general, en esta última edición, un deterioro de todo lo que podría ser el panorama macro, el control de la inflación y en general el crecimiento económico, la promoción de la mejora del empleo, empiezan a trepar también el tipo posiciones de cambio en el ranking. Allí, a ver, la misma suba del tipo de cambio que hemos ido viendo en este último tiempo generó que al menos en esta última edición no viéramos un mayor número de empresarios preocupados o ubicando a la mejora de la competitividad como uno de los elementos centrales, digamos, que deberían priorizarse. ¿Hay preocupación por la demanda? Bueno, sí, la escasez de demanda, que era un elemento que, si nos remontábamos hasta un par de años atrás, no aparecía como un elemento de preocupación, empezó también de un tiempo a esta parte a ser un elemento cada vez más, digamos, mencionado como problemática o como desafío por parte de los empresarios. Un elemento vinculado a la educación y que en muchos casos también preocupa a los empresarios es la capacidad de los recursos humanos, ¿no? La cantidad en su momento, ya no ahora porque el empleo se ha deteriorado, pero los recursos humanos sigue siendo una preocupación para los empresarios, aparece en un lugar destacado en la encuesta. Sin duda, ante la pregunta de cuáles son los principales desafíos de su empresa, el crecimiento de los costos es siempre mencionado, pero claramente allí probablemente dentro del crecimiento de los costos hay una preocupación central por el aumento de los salarios como costos laborales. Salarios, tarifas. En general, tarifas también más recientemente. Y el segundo elemento que también siempre suele estar entre las principales preocupaciones es la gestión de los recursos humanos. Como decías recién, hasta hace algún tiempo atrás, la problemática era retener, lograr reclutar buenos recursos humanos. Hoy hay otros, digamos, pero siempre la gestión de recursos humanos es una preocupación central para los empresarios. Florencia, vamos a ver la última gráfica que tenemos que hace a la evaluación que hacen los empresarios de la gestión del gobierno. Y ahí tenemos los que desaprueban, los que aprueban y los que ni aprueban ni desaprueban. ¿Cómo analizan estos resultados? Bien, allí es donde vimos también en esta última edición cambios más importantes, un deterioro bastante claro de la evaluación que hacen los empresarios de la gestión del gobierno. Como ven en el gráfico, el porcentaje de empresarios que manifiesta aprobación a la gestión de la administración Vázquez cayó apenas al 3% del total y aumentó bastante el porcentaje que manifiesta una desaprobación abierta. 57% de los empresarios señala que desaprueba la gestión del gobierno actualmente, el 40% tiene una evaluación neutra, digamos, ni la aprueba ni la desaprueba. Son los peores guarismos en este sentido de la historia también de la serie, que de alguna manera se condicen también con lo que se muestra en algunas encuestas de opinión pública, aunque marcan que los empresarios son bastante más críticos de la gestión del gobierno de lo que es la opinión pública promedialmente. Ahí en la gráfica se ve además la separación, ¿no?, de las consultas en la evolución de lo que fue la administración Mujica y lo que viene siendo esta segunda administración Vázquez. Sí, había comenzado, digamos, el gobierno de Vázquez con mejores respuestas en un inicio, pero que perdió, digamos, esa buena recibida que le habían dado los empresarios en un inicio, parece haber quedado atrás, digamos, en esta última edición. Florencia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a seguir haciendo el seguimiento de los diferentes estudios que hace Deloitte y seguramente hablaremos sobre la marcha de la economía en otras ediciones. Muchas gracias, Florencia. Gracias a ustedes. Nosotros seguimos con más claves económicas. Vamos a analizar ahora la visión que están teniendo los economistas, centros de investigación sobre la marcha de la economía con la última encuesta de expectativas publicada por el diario El Observador.